Hola, buenas tardes, compañeros. Un poco hablaremos de este operador, operador Nabla. Se lo denota por este símbolo, como un triángulo invertido, y se define como sigue. Nabla es igual a un vector, y para una función de dos variables, Nabla va a ser igual a primera componente derivada parcial respecto a x, segunda componente derivada parcial respecto a y. Este es un operador porque este operador va a ser aplicado a una función. En este caso va a ser aplicado a una función de dos variables. Y cuando se trata de una función de tres variables, el operador toma esta forma. Nabla igual a primera componente derivada parcial respecto a x, segunda componente respecto a y tercera componente respecto a z. Este operador va a ser aplicado a esta función de tres variables. Luego hablaremos de lo que es un gradiente de una función escalar. Entonces tenemos acá, para una función de dos variables, f de x, y, el gradiente de f viene dado por, aquí está, el operador Nabla, que está siendo aplicado a nuestra función de dos variables. Por eso la función tiene que estar escrita al lado derecho del operador, porque ese operador está siendo aplicado a esa función. Y eso va a ser un vector. El vector va a ser el siguiente. Primera componente, la derivada de esa función respecto a x, y segunda componente, derivada de la función respecto a y. Como vamos a conocer a la función, vamos a poder hallar a ambas derivadas parciales. Y como hemos hallado ambas derivadas parciales, vamos a obtener otra forma de reescribirlo, ¿no? Es de esta manera, utilizando estos vectores unitarios. Derivada de f respecto a x en y, más derivada de f respecto a y en j. Y j son los vectores unitarios que están en los ejes x y y correspondientemente, ¿no? Y para una función de tres variables, f de x, y, z, el gradiente de esa función viene dado por esta expresión. El operador Nabla aplicado a la función va a ser igual a primera componente, derivada parcial de la función respecto a x, segunda componente, derivada de f respecto a y tercera componente, derivada de f respecto a z. Y este vector de tres componentes podemos escribirlo de esta manera, utilizando estos vectores i, j y k. Ese sería entonces esa operación denominada gradiente de una función escalar. Ahora continuaremos lo que viene dado, ¿no? Por un vector ortogonal. ¿Qué es un vector ortogonal y cómo se puede hallar ese vector? Entonces,
cuando se trata de una función de dos variables, acá, para una curva que se encuentra en el plano, en primer lugar esto. Entonces acá, sea nuestra curva C la curva definida implícitamente por la ecuación f de x, y igual a 0. Esta ecuación se trata de la ecuación de una curva. Su gráfica podría ser esta, la que se encuentra en color azul. Esta curva se encuentra en el plano, donde f es una función diferenciable, sea un punto de esa curva, el punto x0 y es 0, este punto. Como este punto pertenece a la curva, va a satisfacer la ecuación, la va a volver una igualdad. Ese punto entonces de la curva C, ya, sea esos dos datos, la ecuación de la curva y el punto, entonces el vector definido de esta manera, el gradiente de la función, de esta función de dos variables, evaluado en el punto x0 y y0 se llama vector ortogonal a la curva C en dicho punto, en el punto x0 y y0. Entonces, con el gradiente de una función podemos obtener un vector que es perpendicular a dicha curva. Cuando se trata de una curva que está en el plano. Y con este vectorcito podemos hallar podemos hallar quizá una recta, ¿no? Una recta u otras propiedades quizá podemos utilizar. Ahora, cuando se trata de una superficie en el espacio, entonces, sea S la superficie definida implícitamente por la ecuación f de x, y, z igual a 0, se trata de la ecuación de una superficie evaluada, perdón, la ecuación de una superficie escrita implícitamente. F es la función diferenciable. La gráfica de esta superficie se encuentra en el espacio, de esta manera. Y sea un punto que pertenece a esa superficie, el punto x0, y0 y z0. Entonces, el vector definido de esta manera, el gradiente de la función evaluada en dicho punto, se llama un vector ortogonal a la superficie S en ese punto. Aquí entonces está nuestra superficie, es la gráfica de esta ecuación. Y aquí está nuestro punto. Este puntito es el punto x0, y0, z0 que pertenece a la superficie. Y un vector que va a ser ortogonal, o sea que está saliendo de la superficie hacia afuera y que forma 90 grados en todas las direcciones, ese vector es el vector gradiente de la función evaluada en dicho punto. Ahora, con todo esto, realizaremos algunos ejercicios. Acá entonces, en nuestro primer ejercicio, solamente nos piden hallar la gradiente de esta función que depende de dos variables en el punto 1,2. Entonces, la función un poco mejor lo reescribiremos. F de x, y igual a el logaritmo de esta parte, lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? X cuadrado más y cuadrado elevado a la 1/3. Por propiedades de logaritmos, este 1/3 puede bajar a multiplicar. Entonces, la función podemos reescribirlo como 1/3 de el logaritmo natural de x cuadrado más y al cuadrado. Ahora, nos piden hallar la gradiente de la función. Esa función, pero se trata de una función de dos variables. Y por definición, eso es la derivada parcial de la función respecto a x, primera componente, y derivada de la función respecto a y, segunda componente.
Hallaremos en primer lugar a esta componente, derivada de f respecto a x. Denominaremos acá 1. Entonces diremos acá, derivando 1 respecto a x, obtendríamos la derivada de f respecto a x igual a 1/3. Derivamos parcialmente respecto a x manteniendo a y constante. La derivada del logaritmo es 1 sobre la expresión que se encuentra dentro del logaritmo, x cuadrado más y cuadrado, y eso multiplicado por la derivada de la función que se encuentra dentro del logaritmo, ¿no? Regla de la cadena. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2 veces x, y la derivada de y al cuadrado es 0, porque estamos manteniendo a y constante. Esa entonces sería la derivada de f respecto a x. Eso un poco mejor lo reescribiremos. Numerador 2x y denominador 3x cuadrado más y cuadrado. Ahora obtendremos la segunda componente, es la derivada parcial de f respecto a y. Decimos entonces, derivando la ecuación número 1 respecto a y, tendríamos acá entonces la derivada de f respecto a y va a ser igual a 1/3, que se mantiene constante, multiplicado por la derivada del logaritmo. Va a ser el mismo, ¿no? O algo similar. La derivada del logaritmo es 1 sobre x cuadrado más y al cuadrado, y eso multiplicado por la derivada de esta expresión respecto a y. Derivada de x al cuadrado es 0 y derivada de y al cuadrado es 2 veces y. Entonces acá de x al cuadrado es 0 su derivada y de y cuadrado es 2 veces y. Entonces la derivada de f respecto a y va a ser igual a 2y en numerador y denominador 3x cuadrado más y al cuadrado. Esa entonces sería la derivada de f respecto a y. Se trata de números reales, ¿no? X y y son números reales, entonces toda esta operación va a ser un número real, lo propio con este. Eso reemplazamos acá, en esta expresión, para hallar la gradiente de esa función. Tendríamos entonces acá la gradiente de la función va a ser igual a primera componente 2 veces x sobre 3x cuadrado más y al cuadrado. Esa es la derivada de f respecto a x. Y segunda componente 2 veces y, 3x cuadrado más y cuadrado. Ya. Como se trata de números reales, una propiedad de los vectores, ¿no? Ahí podemos aplicar 2 sobre 3x cuadrado más y cuadrado. Todo eso es un número real. Eso multiplicado por el vector x, y. Es lo mismo escribir esta forma o esta forma, ¿no? Si este vector multiplicamos a sus componentes, acá a sus componentes, obtendríamos lo de arriba. Ambos son equivalentes, ¿no? Pero esta parte es un número real y la otra parte es un vector. Esa sería entonces la gradiente de la función en cualquier punto, en el punto x, y. A nosotros nos piden en un punto en específico. Nos piden en el punto 1,2. Entonces decimos acá
La gradiente en el punto 1,2, la gradiente de nuestra función entonces va a ser igual a, perdón, acá, la gradiente de la función en el punto 1,2 va a ser igual a, en vez de x reemplazamos 1 y en vez de y reemplazamos 2. Acá entonces tendríamos 2 tercios de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso multiplicado por el vector, x es 1 y y es 2. La gradiente entonces de la función en dicho punto, en el punto 1,2, sería, este es un número real. Ese número es, em, a ver, esto es 4, 5, 5 por 3 es 15. 2 quinceavos multiplicado por 1,2. O también podemos escribirlo como el vector 2 quinceavos, primera componente, y 4 quinceavos, segunda componente, ¿no? Multiplicando este número a ambas componentes. Esta entonces sería nuestra solución. Cualquiera de las dos. Solución. Ya, haremos otro problema. Según enunciado, entonces nos piden hallar la ecuación del plano tangente y recta normal de la superficie Z igual a arco tangente de Y sobre X en el punto de la superficie donde X sub 0 es igual a 1 y Y sub 0 es igual a 1. Se trata de un problema de plano tangente y recta normal. Entonces realizaremos acá un pequeño esquema de cómo hallarlo. Ya, entonces, esta ecuación, Z igual a arco tangente de Y sobre X, representa la ecuación de una superficie. Entonces, la superficie, digamos, puede ser esta. Esa superficie está referida a un sistema de coordenadas, al sistema de coordenadas X, Y, Z. Ahí está nuestra superficie. Supongamos, ¿no? Esta es la superficie Z igual, arco tangente de Y sobre X. Todos los puntos que se encuentren en la superficie satisfacen la ecuación. Entonces acá me piden para, para este punto, cuando X es igual a 1 y cuando Y es igual a 1, ¿cuánto será el valor de Z? Acá entonces, a ver, un poco más cerca. ¿Vale? Bueno, una gráfica rápida lo hice, pero supongamos que es ese punto en el plano cartesiano, X igual a 1, Y igual a 1. Como se encuentra en el espacio, este va a tener su respectiva altura, ¿no? Y nos va a dar el punto que pertenece a la superficie. Este valor de Z, ¿cuánto valdrá? Entonces, para ello, para hallar este valor de Z y las coordenadas de este punto que pertenecen a la superficie, reemplazamos estos valores. En vez de X, acá en la ecuación, reemplazamos 1. En vez de Y, reemplazamos 1. Y hallamos un valor para Z, para esta altura. Entonces, acá diremos coordenadas del punto.
coordenadas del punto que pertenece a la superficie. X0, Y0, Z0. De dato ya nos dan a X0 y a Y0. Valen 1 ambos. A Z0 es el que no nos dan. Entonces, como este punto pertenece a la superficie, satisface su ecuación. Entonces, acá diremos en la ecuación de la superficie, Z0 igual a arco tangente de Y sobre X. Y es 1, Y sub 0 es 1 y X sub 0 es 1. Acá tendríamos entonces el arco tangente de 1. Arco tangente de 1 es pi cuartos, si no me equivoco. Pi cuartos o 45 grados. Esta sería entonces nuestra altura, ¿no? Desde el plano XY hacia arriba. Y el punto donde queremos hallar la recta normal y el plano tangente tiene coordenadas, acá diremos P sub 0, en X tiene coordenada 1, en Y tiene coordenada 1, dato, y en Z tiene coordenada pi cuartos. Este es el punto en donde vamos a hallar plano tangente y recta normal. X0, Y0, Z0. Ya, nos concentraremos en el plano tangente, en primer lugar. Para un plano, ¿qué necesitamos? ¿Qué datos necesitamos? Necesitábamos las coordenadas de un punto, ya lo tenemos, y también necesitamos el vector normal, ¿no? Un vector normal al plano, un vector que sea perpendicular al plano. ¿Cómo hallamos ese vector que sea perpendicular al plano? Justamente, ¿no? Ese vector, este vectorcito, que va a ser perpendicular al plano tangente. También este vector es ortogonal a la superficie. Forman 90 grados en todas las direcciones. ¿Cómo hallamos ese vector? Con el vector gradiente. Necesitamos entonces acá al gradiente de la función, pero para una superficie, la función tiene que ser de 3 variables, ¿no? Si volvemos un poco más atrás, la superficie tiene que estar definida implícitamente, o sea que ninguna de las 3 variables tiene que estar despejada. Esa función va a ser la función que saquemos el gradiente. Y ese gradiente va a ser el vector que es perpendicular a la superficie. Entonces, eso haremos. Acá. Acá ya tenemos a nuestro punto y ahora hallaremos al vector que sea perpendicular a la superficie. Ya diremos entonces gradiente o vector ortogonal lo colocaremos. Vector ortogonal a la superficie S. Esta es la superficie S. En el punto P sub 0. Tiene estas coordenadas. Ya. Entonces, para ello, la función tiene que estar expresada en forma implícita. La ecuación de la superficie tiene que estar expresada de esta manera. F de X, Y, Z igual a 0. A nosotros nos dan la ecuación de la superficie expresada en forma explícita.
donde z ya está despejado. Entonces, lo que podemos realizar es que este z puede ir al otro miembro con signo cambiado para expresarlo de esta manera. Lo que obtendríamos entonces sería de acá, de z igual a arco tangente de y sobre x, despejando a z, o bueno, al otro miembro z con signo cambiado, arco tangente de y sobre x menos z igual a 0. Esta entonces sería nuestra función a la que vamos a obtener la gradiente. Entonces, obtenemos la gradiente de esa función de 3 variables para obtener al vector ortogonal a la superficie. Eso va a ser entonces la derivada parcial de la función respecto a x, derivada de la función respecto a y derivada de la función respecto de z. Hallamos entonces, en primer lugar, a esto denominaremos 1. Obtendremos la derivada parcial de f respecto a x. Entonces, esta expresión, solamente eso, hallaremos la derivada de esa función respecto a x, derivada parcial, manteniendo las otras constantes, las otras variables. Acá entonces, arco tangente de y sobre x es una función de x, hay que derivarla. Z lo mantenemos constante en la derivada. Entonces acá sería la derivada del arco tangente. La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más la expresión que se encuentra dentro del arco tangente, y sobre x elevado al cuadrado, y eso multiplicado por la derivada de esa expresión de y sobre x. Su derivada parcial respecto a x va a ser y se mantiene constante, y 1 sobre x. Su derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada del arco tangente. Y a z no, lo mantenemos constante al derivar parcialmente. Entonces su derivada sería 0. Eso es derivada de f respecto de x. Un poco mejor lo reescribiremos. La derivada parcial de f respecto a x va a ser igual a ver, acá 1 y acá abajo y cuadrado sobre x al cuadrado. Mínimo común denominador, x al cuadrado. Y en el numerador, x cuadrado más y al cuadrado. Y eso multiplicado por estas dos expresiones, menos y en el numerador y x al cuadrado en el denominador. Este cero lo obviamos ya. Ahora acá, x al cuadrado con x al cuadrado podemos simplificar, porque estos dos están en multiplicación en el denominador. Y finalmente, entonces acá la derivada de f respecto a x va a ser igual a negativo y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Luego obtendremos la derivada parcial de f respecto a y. Un poco mejor lo ordenaremos. Acá diremos f de x, y, z igual a arco tangente de y sobre x menos z. Y que esta sea nuestra ecuación 1. Ya. Ahora derivaremos esta función respecto a y para obtener a la segunda componente. Lo copiaré como referencia.
que esta sea nuestra ecuación 2, o que sea inciso A, nuestra ecuación A. Acá diremos entonces derivando 1 respecto a la variable y. Aquí está entonces nuestra función. La ecuación 1, la derivada de f respecto a y va a ser igual a arcotangente de y sobre x. Es una función de y. Va a existir su derivada. Y la derivada del arcotangente es 1 sobre 1 más la expresión que se encuentra dentro del arcotangente elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada de esa expresión respecto a y. 1 sobre x se mantiene constante en la derivada parcial. Y la derivada de y es 1, ¿no? Derivada de y es 1. Y menos acá la derivada parcial respecto a y de z. Lo mantenemos constante, entonces su derivada parcial es 0. Ya entonces, un poco mejor reescribiéndolo, derivada de f respecto a y va a ser igual a, acá lo propio, ¿no? Operaciones algebraicas, 1 x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado multiplicado por 1 sobre x. Este x con un x se puede simplificar. ¿Qué más? Acá se sobreentiende que ese 1 en el numerador se está dividido, ¿no? Entre 1. Ahí entonces multiplicamos extremos con extremos y medios con medios de lo que nos sobra. La derivada de f respecto a y finalmente va a ser igual a numerador, extremos, x multiplicado por 1. Eso es x y medios, x cuadrado más y cuadrado multiplicado por 1, que nos da lo mismo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Esa es derivada de f respecto a y. Inciso B lo denominaremos. Posaremos nuestra referencia. Nos falta uno más, ¿no? Decimos entonces derivando la ecuación 1 respecto a la tercera variable, a la variable z. Aquí está entonces nuestra ecuación 1. Derivamos parcialmente respecto a z, manteniendo las demás variables constantes. Sería entonces, arcotangente de y sobre x ya no es función de z, ya se mantiene constante, su derivada es 0, y la derivada de z es 1, negativo 1, entonces sería derivada de f respecto a z es igual a menos 1. Entonces esto sería la tercera componente de el gradiente. Ya. Esto entonces hemos obtenido, ¿no? El gradiente de la función, cada una de sus componentes. Lo reemplazaremos derivada de f respecto a x y así. Negativo y, ya, x, y cuadrado y menos 1, ya. Entonces, el gradiente de nuestra función de las tres variables va a ser igual a derivada de f respecto a y, perdón, respecto a x, era negativo y, x cuadrado más y cuadrado. Segunda componente, derivada de la función respecto a y, era x cuadrado más y cuadrado. Y tercera componente, derivada de f respecto a z, respecto a la tercera variable, menos 1. Esta entonces es la gradiente de nuestra función, pero en cualquier punto x, y, z.
Este gradiente representa un vector que va a ser ortogonal a la superficie en cualquier punto, X, Y, Z. Pero nosotros no queremos en cualquier punto, nosotros queremos en un punto en específico. Entonces decimos en el punto 1,1, pi cuartos, es el punto en que queremos hallar el plano normal, no, perdón, el plano tangente y la recta normal. Hemos hallado ya las coordenadas de este punto. Ya, entonces el gradiente de nuestra función en dicho punto, en el punto 1,1, pi cuartos, va a ser igual a, reemplazamos entonces estos valores, en vez de x1, en vez de y1 y en vez de z, pi cuartos. Ya, entonces lo reemplazaremos negativo y, negativo 1, sobre x cuadrado más y cuadrado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Primera componente, segunda componente sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y tercera componente, menos 1. La gradiente entonces va a ser el vector. Ya operaciones, acá sería negativo 1/2. Primera componente. Segunda componente sería 1/2 positivo. Y tercera componente sería negativo 1. Este vector entonces que hemos obtenido va a ser un vector que es ortogonal a nuestra superficie, a esta superficie, en este punto, en el punto que hemos hallado, en el punto 1,1, pi cuartos. Entonces, ya tenemos la ecuación, perdón, ya tenemos las coordenadas de un punto y ya tenemos un vector. Podemos hallar el, el plano tangente. Ese plano tangente va a ser un plano, ¿no? Acá, digamos, va a estar nuestro plano. Solamente a la superficie le va a tocar en este punto. Solamente en ese punto. La ecuación de ese plano podemos obtener, ya que conocemos a un punto y al vector normal, que lo podemos tomar en la gradiente. Entonces diremos acá, ecuación del plano tangente. Acá entonces, ¿no? Nuestra superficie, digamos, ¿no? Si lo estamos viendo desde una vista, digamos, esa es nuestra superficie. Ahí está nuestro puntito P sub 0. Y en ese puntito va a existir un plano que va a tocar solamente en ese punto a nuestra superficie. Y en ese punto también existe un vector, es el gradiente de nuestra función, que va a ser ortogonal a la superficie solamente en ese punto y también va a ser ortogonal al plano. Entonces eso podemos utilizar como la normal. Entonces acá podemos decir con la normal del plano igual al gradiente de la función en el punto 1,1, pi cuartos, o sea, el vector menos 1/2, coma 1/2, coma menos 1. Ya. Y el punto
1,1, pi cuartos. Podemos obtener la ecuación del plano. Aquí está entonces nuestro plano pi, nuestra superficie S y nuestro vector que es perpendicular o ortogonal. Ya, entonces, la ecuación del plano. Ecuación del plano. Si no me equivoco, era P menos P sub 0 producto punto la normal igual a 0, donde P era un punto cualquiera del plano. Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá abajo mejor lo haré. El punto genérico P, cuyas coordenadas son X, Y, Z, menos P0, las coordenadas del punto conocido, 1,1, pi cuartos, va a ser un vector, la operación de ambos. Eso, producto punto, la normal, podemos tomarlo como la gradiente menos un medio, menos 1. El producto punto va a ser igual a 0. Entonces acá tendríamos a realizar esas operaciones. La resta de vectores primero, x menos 1, primera componente, segunda componente y menos 1 y tercera componente z menos pi cuartos. Producto punto menos un medio, menos 1 igual a 0. Realizamos el producto punto de ambos, sería menos un medio multiplicado por x menos 1, la multiplicación de las primeras componentes, más segunda componente, un medio y menos 1, y eso sería más menos 1 multiplicado por z menos pi cuartos, igual a 0. Entonces acá, operaciones algebraicas realizaremos, sería menos un medio x más un medio y menos z, más operaciones, distribuiremos luego estos acá, sería más un medio, las constantes, menos un medio de esto, y finalmente positivo pi cuartos, igual a 0. Operaciones ahí desarrollaremos, un medio menos un medio 0. Quedaría negativo x medios, positivo y medios, negativo z, más pi cuartos. Todo eso, bueno, ese pi cuartos no puede ir al otro miembro con signo cambiado, como negativo pi cuartos. Acá multiplicaremos miembro a miembro por menos 2. Entonces, menos 2, acá en el lado izquierdo distribuimos, nos quedaría x menos y más 2 veces z igual a
Menos 2 por menos pi cuartos, signo positivo, pi medios. Y esta sería la ecuación del plano tangente a nuestra superficie en ese punto, en el punto 1,1, pi cuartos. Plano tangente a la superficie S en el punto 1,1, pi cuartos. Ya, ese sería entonces el plano tangente. La ecuación, ¿no? Nuestra superficie S y ese plano que solamente toca a la superficie en ese punto. Aquí no, imaginarse un plano que toca nuestra superficie solamente en este puntito. Ahora, también nos piden encontrar la recta normal a la superficie en ese punto. Entonces acá conocemos un punto y conocemos un vector director. Podemos hallar la ecuación de la recta con esos dos datos. Lo haremos, diremos recta normal. Entonces, recta normal. Aquí está nuestra superficie. Aquí está nuestro punto, punto P sub 0, que ya conocemos sus coordenadas. Aquí está nuestro vector gradiente de la función, que ya también la conocemos. Esta gradiente en dicho punto, ¿no? En este punto, ya lo conocemos. Ahora, un vector, bueno, perdón, una recta que es normal a la superficie es esta recta. Esta recta que pasa por este punto y cuyo vector director es la gradiente. Este vector, bueno, perdón, esta recta normal va a formar 90 grados, ¿no? Con este plano tangente. Acá entonces será la ecuación de la recta L, ¿no? Esta recta tiene su respectiva ecuación. Entonces decimos acá, conocemos el punto P sub 0 es un medio, o perdón, el punto era 1,1, pi cuartos. Y el vector director para hallar la ecuación de la recta. El vector director lo podemos tomar como la gradiente de la función en dicho punto, en el punto 1,1, pi cuartos. Y la gradiente de la función era este vector, ¿no? El vector, este vector, ¿no? Menos un medio y menos uno. Menos un medio, menos uno. Entonces la ecuación de la recta en forma paramétrica, x, y, z, esa va a ser la ecuación de la recta. Las coordenadas del punto, 1,1, pi cuartos, más las componentes del vector director, menos un medio, t, un medio t, y menos 1, multiplicado por t. Y esta sería
la ecuación de la recta normal. Y esta sería nuestra solución, nuestro problema. Plano tangente y recta normal, entonces. Una aplicación de la gradiente. Haremos otro ejercicio. Acá entonces me piden hallar la ecuación del plano tangente a una superficie. Esa superficie es una elipsoide, cuya ecuación es esta. X cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado igual a 1. De tal modo que sea paralela al plano x menos y más 2z igual a 0. Hallaremos entonces esa ecuación del plano tangente. Entonces, para la ecuación de un plano necesitamos las coordenadas de un punto y el vector normal, esos dos datos. Con esos dos datos hallamos esa ecuación. La ecuación del punto no podemos hallarlo, no nos dan de dato y bueno, a ver, vamos a ver si podemos hallarlo o no. La normal. Me pide, bueno, me dicen que va a ser paralela a este plano. Entonces, como vector normal, podemos tomar el vector normal de este plano. Y su vector normal es 1, menos 1 y 2. ¿Sí? El plano tangente que hallemos también va a tener el mismo vector normal de este plano, porque son paralelas. Nos faltan las coordenadas del punto. ¿Qué podemos hacer para ello? Ya, entonces, acá anotaremos la ecuación de nuestro elipsoide. X cuadrado más 2 veces y cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Es la ecuación del elipsoide. Esa ecuación representa a una superficie que se encuentra en el espacio. Esa superficie es más o menos como un huevo. Así es el elipsoide, más o menos, como un huevito. Un poco mejor les voy a preparar eh, las superficies y sus respectivas ecuaciones un poco más adelante porque vamos a necesitarlas para la parte de integrales. Pero por el momento nos basaremos en esto, en que la superficie es esa. Esa superficie se encuentra en el espacio. Acá entonces, esa superficie está referida a un sistema cartesiano X, Y, Z. Esa superficie no tiene sus respectivas coordenadas. Todos los puntos que se encuentren dentro de la superficie van a satisfacer esta ecuación. Entonces, tomaremos un punto de esa superficie, el punto X0, Y0, Z0. Entonces, por ese punto va a existir un vector ortogonal a la superficie, un vector que va a formar 90 grados a todos los lados, ¿no?, de la superficie. Y ese vector va a ser el vector gradiente, ¿no? X, Y, Z. Ya, entonces, para hallar a este vector gradiente,
habíamos dicho, ¿no? Que la función tiene que estar expresada en forma implícita, de esta manera. Ninguna de las variables tiene que estar despejada. Entonces, toda esta parte va a ser nuestra función f de x, y, z. Y obteniendo el gradiente de, de esa función, lo anotaremos mejor, f de x, y, z va a ser igual a x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado menos 1. El gradiente de esa función va a ser un vector perpendicular a la superficie. Y eso, ¿no? El gradiente se define como la derivada de la función respecto a x, derivada de f respecto a y derivada de f respecto a z. Como se trata de polinomios nomás, directamente hallaremos las derivadas parciales. Ya entonces acá, derivada de f respecto a x. Esta expresión tenemos que derivar respecto a x manteniendo las demás variables constantes. X al cuadrado, entonces su derivada es 2 veces x. Y y cuadrado, z cuadrado y 1 son constantes, ¿no? Y su derivada va a ser 0. Esa es entonces la primera componente. Segunda componente, derivada de f respecto a y. X cuadrado, su derivada va a ser 0 respecto a y. Z cuadrado menos 1, su derivada parcial va a ser 0. Y de 2y cuadrado, su derivada va a ser 4 veces y. Y finalmente la tercera componente, derivada de f respecto a z, va a ser 2 veces z. Este entonces es un vector que es perpendicular a la superficie, pero en cualquier punto de la superficie. Nosotros solamente queremos en este punto, en el punto x0, y0 y z0. Entonces acá decimos en el punto x0, y0, z0, la gradiente de nuestra función en ese punto va a ser igual a entonces 2x0, 4y0, 2z0. Entonces es un vector que es perpendicular a la superficie en dicho punto. Ya, perdón, estaba un poco mi garganta. Ya entonces, este vectorcito es perpendicular, ¿no? A la superficie. También tenemos otro vector,
que es perpendicular a un plano, ¿no? A ver, lo graficaremos un poco mejor. Entonces acá tenemos a nuestra superficie, superficie S. Este puntito es nuestro puntito P sub 0, X0, Y0, Z0, esas coordenadas. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos nuestro plano, plano tangente. Y un poco más abajo tenemos a nuestro plano, ¿no? Que nos dan de dato. Plano pi1 denominaremos. La ecuación de este plano queremos hallar. La ecuación de este plano ya conocemos. Entonces, este nuestro plano pi1 tiene su respectiva normal. Su normal es, ¿cuál es su normal? Es 1 menos 1, 2, ¿no? Los coeficientes, ¿no? 1 menos 1, 2. 1 menos 1 y 2. Ya, ¿qué más conocemos? Como estos dos planos van a ser paralelos. Acá tenemos a nuestro vector gradiente en ese punto, en el punto X0, Y0 y Z0. Y este plano y este plano van a ser paralelos. Entonces pueden compartir, ¿no? La misma normal. Entonces esto va a ser n igual a 1 menos 1, 2. Un poco más grande lo dibujaré nuestro gradiente para que se diferencie. Así. Ya. Entonces, ambos vectores no son el mismo, ¿no? Obviamente no van a ser el mismo. Quizá en algún caso sí van a ser el mismo, pero un caso particular sería, ambos vectores no van a ser el mismo, pero ¿qué propiedad tienen? Que como ambos vectores son perpendiculares al plano, entonces ambos vectores van a ser colineales. Entonces acá podemos decir que el gradiente de la función va a ser colineal o paralelo al vector normal n. ¿Qué significa eso? Que ese vector gradiente, que es 2x0, 4y0 y 2 veces z0, va a ser igual a k veces el vector n, donde n es 1, menos 1, 2. Acá entonces en el lado izquierdo no hacemos nada. Y en el lado derecho, ese K, ¿no? Podemos multiplicar a cada una de las componentes. Sería entonces acá K, menos K, 2 veces K. Ya, entonces tenemos acá una igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si sus componentes son iguales, ¿no? Igualdad de vectores. Dos vectores son iguales y sus componentes son iguales. Entonces 2x0 va a ser igual K. ¿Qué más? 4y0 va a ser igual a menos K. Y 2 veces z0 va a ser igual a 2 veces K. De acá, x0 va a ser igual a K medios. Y0 va a ser igual a negativo K medios.
Y Z0 va a ser igual a K. Entonces, si hallamos ese valor de K, vamos a hallar las coordenadas del punto que se encuentra en la elipse. Y con esas coordenadas y el vector normal, hallamos la ecuación del plano tangente. Decimos entonces luego, denominaremos esto acá como las ecuaciones A, B y C. Y luego diremos, como el punto X0, Y0, Z0 pertenece a la superficie S, va a satisfacer su ecuación. ¿Cuál es la ecuación entonces de la superficie? Aquí está, ¿no? Esta es. Esta o esta otra, ¿no? Esta otra. Cualquiera de las dos es la ecuación de la superficie. Tomaremos esta primera. Acá diremos entonces, satisfacen la ecuación, esa ecuación, la ecuación de la superficie. O sea, ese punto como pertenece será x0 al cuadrado más 2 veces y0 al cuadrado más z0 al cuadrado igual a 1, ¿no? Ese punto tendría que satisfacer la igualdad, tendría que ser verdadera la igualdad para que pertenezca a la superficie. Entonces luego decimos de las ecuaciones A, B y C, reemplazamos x0 igual a k medios, y0 igual a menos k medios y z0 igual a k. Y de esa ecuación que obtengamos hallamos el valor para k y finalmente hallamos las coordenadas de ese punto. Ya entonces acá sería x0 era k medios elevado al cuadrado más 2 veces y0 era menos k medios elevado al cuadrado y z0 era k al cuadrado igual a 1. Tenemos allí finalmente entonces una ecuación con una incógnita. La incógnita es k. De acá a ver, k cuadrado sobre 4. Bueno, sí, sobre 4. Más, acá sería k cuadrado sobre 4 también, ¿no? Positivo k cuadrado sobre 4. Con este 2, k cuadrado sobre 2. Y más k al cuadrado. Ese 1 puede ir al signo, al otro miembro con signo cambiado, como menos 1, igual a 0. Ya entonces la suma de estos tres valores, ¿cuánto va a ser? Un cuarto más un medio más 1. Un cuarto más un medio más 1. A ver, ¿cuánto es eso? Más 1 es 7 cuartos. 7 cuartos k cuadrado menos 1 igual a 0. De acá lo escribiremos de esta manera como raíz de 7k sobre 2 elevado al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0.
Tendríamos entonces acá una diferencia de cuadrados, raíz de 7k sobre 2 menos 1 multiplicado por raíz de 7k sobre 2 más 1 igual a 0. Acá entonces tenemos dos valores para acá. Un K1 igual a de este factor sería 2 sobre raíz de 7. Un K1 y un K2 del otro factor menos 1, perdón, menos 2 sobre raíz de 7. Con esos dos valores se va a verificar la igualdad. Ya entonces continuaremos. Em, con estos valores de K ya podemos obtener las coordenadas del punto. Entonces decimos acá en inciso A, B, C, reemplazamos esos valores de K para obtener las coordenadas. Para este valor de K vamos a obtener las coordenadas de un punto. Y para el otro valor de K vamos a obtener las coordenadas de otro punto. Con esas dos coordenadas podemos hallar dos, ¿no? Dos planos tangentes. Yo entonces diremos acá, para el primer valor de K, para K1 igual a 2 raíz de 7. A ver, aquí está entonces, reemplazamos en ahí. X0 va a ser igual a K medios, ¿no? K medios. Este valor dividido entre 2. 1 raíz de 7, ¿no? Al final, Y0 va a ser igual a negativo K medios, negativo 1 raíz de 7. Y Z0 finalmente igual a K, 2 sobre raíz de 7. Esas serían entonces las coordenadas que pertenecen a la superficie. Y en ese punto se va a dar esa normal. La normal de 1 menos 1 y 2, creo. Un poco más arriba. Sí, mejor. Entonces, lo haré solamente para uno. Para el otro va a ser similar el proceso. Entonces acá diremos el plano tangente. Obtendremos la ecuación del plano tangente. Tenemos ya las coordenadas del punto. Son 1 sobre raíz de 7, menos 1 sobre raíz de 7 y 2 sobre raíz de 7. Conocemos la normal. La normal va a ser igual a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? 1 menos 1 y 2.
1 menos 1, 2. Entonces, la ecuación del plano es P menos P sub 0, producto punto la normal, es igual a 0. P menos P sub 0. P es el punto que genera todo el plano, X, Y, Z. P menos P sub 0, eso va a ser un vector también, X menos 1 sobre raíz de 7, coma, Y más 1 sobre raíz de 7 sería, con ese signo. Y finalmente, Z menos 2 raíz de 7. Eso es P menos P sub 0. Eso multiplicado al vector normal, 1 menos 1, 2, tiene que ser igual a 0. Entonces acá realizamos ese producto punto. Sería 1 multiplicado por X menos 1 raíz de 7 más menos 1, las segundas componentes de la multiplicación, Y más 1 raíz de 7. Y finalmente, más 2 multiplicado por la tercera componente, Z menos 2 raíz de 7. Todo eso igual a 0. Ya entonces, luego, operaciones algebraicas nos falta acá. S1 distribuir, menos 1 también distribuir, S2 también distribuir. Sería entonces acá X menos Y más 2 veces Z. Ya lo que nos sobraría sería negativo 1 sobre raíz de 7, negativo 1 sobre raíz de 7, negativo 4 sobre raíz de 7 igual a 0. X menos Y más 2 veces Z. Acá sería entonces negativo, negativo 1 más 1 más 4 es 6. Negativo 6 sobre raíz de 7 igual a 0. Esta entonces sería la ecuación del plano tangente. X menos Y más 2Z igual a 6 sobre raíz de 7. Y esta sería una solución. Esta sería entonces nuestra solución. Y lo mismo podemos hacer, ¿no? Para hallar a otro plano tangente con este otro valor de K, con negativo 2 raíz de 7. Eso lo voy a completar, por favor, ya se nos ha acabado el tiempo. Si tienen alguna duda, pregunta, háganmela nomás. ¿Qué más? Nada más. Su práctica para el día viernes está, ¿no? Para el, creo que sí. Ese día, por favor, me la presentan. Tengo que presentarle notas a la docente hasta el lunes. Dudas, preguntas, si no, aquí lo dejamos nuestra clase.
Ya compañeros, entonces aquí lo dejaremos nuestra clase. Me lo pueden anotar en el chat, por favor, sus apellidos paterno, materno y nombre. Negativo K cuartos, me dicen. Si algo me parecía raro, a ver. Negativo K cuartos en Y. Mm, negativo K cuartos en Y. Si me he equivocado en algo, ha sido un error algebraico. Lo demás, el análisis está bien. En Y me dicen, aquí, ¿no? Ah, tienes razón, es negativo K cuartos. Un error algebraico, ¿no? Se puede subsanar. El análisis está bien. Entonces acá sería K cuartos. Mientras lo anotan su nombre en el chat, yo lo voy a completar. Pueden retirarse si quieren, yo hasta ahí acabaría la clase. Yo lo voy a completar y les envío por claro. Acá sería entonces 8. 8, sí, 8. Un cuarto más un octavo más 1. 11 octavos. 11, 2 raíz de 2 es 8. 2 raíz de 2 al cuadrado es 8. Raíz de 11 al cuadrado es 11. Se mantiene entonces esto acá. Acá sería raíz de 11, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Acá cambiaría este valor de K. Sería 2 raíz de 2 raíz de 11 positivo y negativo 2 raíz de 2 raíz de 11. Entonces acá estos valores también no serían ya. Pueden salirse nomás si quieren, compañeros. Eso yo lo voy a corregir. Un error algebraico nomás es. X0 es K medios. Sería raíz de 2 sobre raíz de 11. Y0 sería negativo. Acá está mal. 2 raíz de 2 raíz de 11. Y0 sería raíz de 2 2 raíz de 11. Negativo K cuartos. Negativo un cuarto. Está bien, un medio. Está bien. Z igual a K. 2 raíz de 2 raíz de 11. Ahora sí.
raíz de 2, raíz de 11, negativo raíz de 2, raíz de 11, con 2 falta, y 2 raíz de 2, raíz de 11. Va, sería sigue más. Se mantiene esto y esto cambiaría. Ya, negativo raíz de 2, raíz de 11, negativo raíz de 2, raíz de 11, negativo 4, raíz de 2, raíz de 11, negativo raíz de 2, raíz de 11, sería multiplicado por 1 más 4 igual a 0. X menos Y más 2 veces Z, 5, 6. Eso me parece que es. Bueno, lo voy a verificar todavía. Si me he equivocado en algo, un poco rápido lo hice. Es algo algebraico nomás, pero era ahí. El análisis estaba bien. Les envío el documento por el Classroom en un momento, ya corregido. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.